Entonces, cedo la palabra. Licenciado Carazo, si gusta empezar, muchísimas gracias por estar todos aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludo con todo respeto inicialmente a mis compañeros panelistas, a doña Leslie Baeza, con quien ya nos ha tocado compartir algunos eventos, al igual que con don Jesús González Cárdenas y nuestro querido amigo Genaro Leal, que ya nos hemos encontrado en algunas líderes de este tipo de trabajos. Y agradezco sin duda alguna la invitación que nos hace el licenciado, el doctor Luis Manuel Hernández, presidente de INDEX Nacional, y pues me presento a este evento con el mandato de nuestro secretario general, líder máximo de la Confederación de Trabajadores de México, el senador don Carlos Aceves del Olmo, a quien agradezco el honor de estar aquí presente. Miren, tocar el tema de la legitimación hoy en día, pues realmente es reconocer que todos los trabajadores tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a algo que se nos ha planteado aquí, que es precisamente democratizar las plantas, los trabajos y el sindicalismo que aplica en México. Hoy en día, ya estar con situación, si esto nos provoca un gusto o un disgusto, pues realmente ya está rebasado. Quiero mencionar que originalmente, hay una pequeña historia, en realidad hubo una situación de confusión por parte de todos los sindicatos, puesto que dentro del diálogo social no fuimos invitados a participar en la creación y generación de toda esta ley, de todo este programa, y nos llegó todo, incluso por pues por conocimiento de prensa y en algunos casos por algún rumor. Se habló del apartado 23A del Tratado de Libre Comercio y muchos de nosotros no lo conocíamos, la gran mayoría. Tuvimos que estarlo buscando, tuvimos que traducirlo y eso provocó que en su primera etapa, pues obviamente después de casi 90 años de una ley federal del trabajo que surge en 1931, todos acostumbrando a la dinámica que esta ley nos provocaba, pues obviamente teníamos que sorprendernos. El siguiente paso fue obviamente buscar la defensa judicial siempre en el marco de la ley, como fue llegar a los amparos intentando detener esta ley. Hoy, ¿en qué proceso estamos? En el proceso de cumplir. Hoy tenemos una ley, hoy tenemos un mandato y cumpliremos con este mandato, no cabe la menor duda. Lo único que sí quiero dejar claro es que estos tres procesos que hemos definido o que he definido, la realidad los tres han sido en el marco de la ley. Los contratos colectivos que se han tenido hasta hoy, todos fueron firmados bajo el marco de la ley. Los amparos en defensa de esos contratos colectivos fueron en el marco de la ley y hoy que estamos cumpliendo con la legitimación, sin duda alguna lo estamos haciendo bajo el marco de la ley y con el interés de favorecer precisamente a un buen convivir entre sindicatos, empresarios y gobierno, y por supuesto entre quienes más nos interesa, que son los trabajadores de México. Me gustaría tomar un poco más el uso de la palabra para aprovechar este tiempo y poder decirles a ustedes que hay una gama de números. Hice una hojita con números, no tanto para que tenga la oportunidad yo de seguirla, sino para que dé algunas referencias que nos van a dar una numerología un tanto interesante con respecto a lo que maneja la opinión pública del proceso de legitimación. No sé si se pudiera proyectar esta laminita, es muy sencilla y van a encontrar puros números. La realidad es que en estas son los números que todos nosotros dominamos, no cabe la menor duda de que todos debemos tener estos números, pero los voy a mencionar de alguna manera que va a ser un tanto diferente. Hasta hoy se cuenta con que en las juntas federales de conciliación y arbitraje están registrados 550,000 contratos colectivos. De esos 550,000 contratos colectivos, hasta la fecha, han sido legitimados 4,666. Se espera que tengamos
en el próximo mes 500 contratos colectivos más, lo que nos podría dar una cifra cerrada de alrededor de 5,000 contratos colectivos a la fecha. No olvidemos una situación que en el mundo es necesario tomar en cuenta. Venimos de una pandemia donde no solo la ausencia de los temas laborales nos ha afectado, sino que realmente la propia producción, la presencia de los trabajadores en la fábrica, la dinámica de las propias autoridades que también tuvieron que hacer uso de las herramientas virtuales para ejercer su trabajo. Entonces, todo esto ha complicado un poco este proceso sin que sea un mero pretexto, sino una realidad que estamos viviendo mundialmente. Aquí viene un dato muy interesante que nos otorgan, todos estos son datos otorgados por las autoridades. Es 1.549.000 trabajadores los que ya ejercieron su voto. Y esto nos da una dinámica muy interesante, porque cuando nosotros tomamos el número de legitimaciones total de 4.666 o 5,000 si me permiten, de 550,000 nos da un promedio de 0.8%. Pero cuando nosotros vemos que 1.549.000 trabajadores ya ejercieron su derecho a voto, nos da con respecto a los cotizantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son 21 millones, estamos hablando de que ese número crece de 0.8 al 9,8 o 9% de gentes que realmente tienen derecho. ¿Por qué toco los trabajadores que son cotizantes del Instituto Mexicano del Seguro Social? Porque son los trabajadores que sin duda alguna, estando en un contrato colectivo, a su vez están sin duda en el mercado formal de la economía y en el mercado formal laboral. Esto nos da la pauta para poder razonar que han sido en promedio 332 votos por cada uno de los contratos colectivos ya legitimados. Y que de estos, si hay un número bajo que se ha hecho mucha publicidad, que son 34, exclusivamente 34 contratos colectivos, los que no han sido aprobados por las bases trabajadoras. Esto quiere decir que el porcentaje realmente no es significativo en el rechazo de los trabajadores a sus actuales dirigencias sindicales. Por tal, podemos definir una situación, y creo que ya estoy más o menos sobre el tiempo para permitir el uso de la palabra de mis demás compañeros panelistas. Podemos definir que en las empresas más grandes, en las empresas que más personal tienen, es donde se está presentando una presencia auténtica de dirigencias sindicales, y que donde tenemos un bache que además todos podemos conocer es en la pequeña y la mediana empresa. Me permití hacer una serie de números de cómo se encuentra en este momento el número de cotizantes del Instituto Mexicano del Seguro Social por número de trabajadores. Y tenemos que de empresas con un trabajador, ahí está el número, 293,629 empresas. Es importante saber que el número de patrones cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social es de alrededor de 1,060,000 patrones los que cotizan. De ellos, de un trabajador, 293,000. De 2 a 5 trabajadores, 405,000. De 6 a 50, 305,000. Y esto nos da que generan un 31%. Todas estas empresas que representan 4,000 trabajadores. Por el otro lado, tenemos que las empresas grandes, que son 2,270 de más de 1,000 trabajadores, 3,162 de más de 500, 6,298 de más de 251 y 45,000 de más de 51, representan exclusivamente 56,000 empresarios, pero ellos nos otorgan 69%. Reitero, concluyo con esto. ¿Qué existe? ¿Qué es una verdad? Es una verdad que existen muchos contratos colectivos, sin duda alguna, de protección. ¿Por qué? Porque realmente para evitar
que muchos de ellos fueran víctimas de condiciones de sindicatos que se dedicaban a extorsionar a los empresarios, muchos decidieron contratar, particularmente de la pequeña empresa y de la mediana, y más que nada la pequeña y la microempresa, decidieron contratar lo que todos conocemos como un contrato de protección. A final de cuentas, vamos a acabar este proceso teniendo una sindicalización similar a la que tienen casi todos los países del mundo. En Estados Unidos hay un 10%, abajo de un 10% de sindicalización. En los países europeos, España tiene 14%, nada más como mera referencia, porque realmente la sindicalización en el mundo está definitivamente muy baja. Yo con esto les ofrezco una disculpa si me extendí en el uso de la palabra. Agradezco su atención y estoy aquí al pendiente para cualquier aclaración. Muchísimas gracias.